Ok, vamos a comenzar con este tema, fe en Dios 1. Dice la Biblia en el Salmo 118:8: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Y saben lo interesante de ese versículo? Que ese versículo está en el mero centro de toda la Biblia. Interesante, ¿no? Hay 594 versículos antes y 594 versículos después. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Que en medio, en la mitad, en el epicentro de la Biblia, el tema y el texto tiene que ver con la fe. ¿Ustedes creen que es coincidencia eso? Yo no creo que es coincidencia. Bueno, la semana pasada hablamos del arrepentimiento de las obras muertas. Y ahora lo que viene enseguida es creer. Siempre el creer viene después, ¿verdad?, del arrepentimiento. Dice lo que dice Marcos 1:15: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza, todos digan certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, pero miren, la fe es más que un concepto, ¿okay? La fe es más que una teoría. La fe es una práctica, ¿ok? Después del arrepentimiento, después de la doctrina básica, viene la vida práctica. La vida de fe es una vida llena de promesas y bendiciones que se heredan por la fe y la paciencia. Entonces, la fe, en inglés hay un dicho, ¿verdad?, que this is where the rubber meets the road. Aquí con la fe es donde entramos en la práctica de la vida cristiana. El domingo yo mencionaba esto sobre creer. Creer, cualquiera puede creer, ¿verdad? Hasta dice Santiago que tú crees que Dios es uno, dice los demonios también. Que bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Es que los demonios también creen, pero no quiere decir que tienen fe. Entonces la fe es algo práctico, algo que hace que la persona crea en las promesas y las bendiciones que Dios tiene para él o para ella. Y enseguida vamos a ver tres frases muy importantes, porque nos van a ayudar a definir lo que es la fe. Número 1, certeza. La certeza de la realidad no visible y no tangible. Mira nomás qué interesante la fe. La fe es tener la certeza en algo que no se ve, en algo que no se puede tocar ni palpar. Está la otra palabra, ver, ¿verdad? Porque la fe, dice, la fe no imagina, solo reconoce realidades que la palabra de Dios declara como tales. Y luego está la convicción que voy a recibir. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o la esencia de lo que será visible y tangible. No lo veo ahorita, pero tengo la certeza que sí existe. No lo puedo tocar, no lo puedo explicar, pero tengo la convicción. ¿Qué quiere decir convicción? Que está convencido. ¿Cómo es posible estar convencido de algo que no puede ver, que no puede tocar? Pues eso es lo maravilloso de la fe. ¿Y sabe qué? Como hijos de Dios, ahora la fe viene a ser parte de nuestro estilo de vida. La Biblia dice que por la fe somos salvos. Efesios 2:8.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por la fe. Habacuc 2:4 dice que mas el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. Es decir, por ella vivimos todos los días. El Hijo de Dios vive por fe. No vive por lo que ve, no vive por lo que siente, no vive por lo que se imagina, vive por fe. El justo por la fe, por su fe, vivirá. Y luego es nuestro sexto sentido, porque Pablo dice que por fe andamos, no por vista. ¿Han oído ustedes el sexto sentido? ¿Verdad? Todos tenemos 5 sentidos con los cuales nos comunicamos con el mundo material, pero la fe es un sexto sentido, y es un sentido que no puede ver con los ojos naturales, no puede tocar físicamente, pero sabe que ahí está y que existe, y está convencido de eso. ¿Ven? El ejemplo que se da aquí es de un piloto que es guiado por instrumentos en medio de una tormenta. ¿Saben ustedes que cuando uno está en el aire, los pilotos tienen que tener confianza en sus instrumentos? Tienen que confiar en sus instrumentos, porque cuando están arriba, dicen los que pilotean, que es difícil distinguir rumbos, direcciones, si va abajo, si va arriba, no se sabe, es todo desconocido. Entonces él tiene que dejarse guiar por los instrumentos. Años atrás, ¿se acuerdan que el hijo de John F. Kennedy Jr., el hijo del expresidente John F. Kennedy, que falleció, que se chocó su avión, él pensaba que iba así, y lo que pasa es que iba así de pique hacia el mar y se estrelló en el mar? ¿Cómo es posible que él pensaba que iba así cuando el avión iba así? Porque cuando está uno en esa dimensión o en esas alturas, no se sabe distinguir. Tiene que dejar guiar. Imagínense en la noche, se tiene que dejar guiar por esos instrumentos. No ve nada, no sabe, no puede oír nada, ¿verdad? Pero puede dejarse guiar por sus instrumentos que lo van a guiar a el aeropuerto seguro. Se da el ejemplo de un vaso lleno de líquido oscuro. Puede parecer refresco o café, pero el gusto nos ayudaría a complementar o corregir la información que nos dio la vista, el olfato o cualquier otro sentido. Los 5 sentidos nos pueden engañar con respecto a la voluntad de Dios para nuestra vida, pero la fe se anticipa y muchas veces declara diferente a nuestros sentidos. Por eso Pablo dice que nosotros por fe andamos y no por vista. El momento que usted se deja guiar por sus sentidos físicos, por sus emociones, usted le va a fallar a la voluntad de Dios. Usted no va a conocer la voluntad perfecta de Dios, porque su carne es incapaz de conocer esas cosas. Pero cuando usted vive su vida por fe, y ahorita vamos a ver cómo se adquiere esa fe, pero la vida del cristiano es por fe, ese es su estilo de vida. Desde que usted se entregó a Cristo, ahora el estilo de vida que usted y yo vivimos es por fe. Por fe yo creo que todo me ayuda a bien, dice Pablo en Romanos. Y sabemos, dice, sabemos, o sea, estamos convencidos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Yo les voy a preguntar, cuando usted está pasando por algo difícil en su vida o algo sucede no muy agradable, ¿usted se siente bien? No, cada vez no se siente bien, se siente uno mal. Pero la fe dice, pero esto
obra para bien. Aunque no se siente bien, pero la fe dice, pero esto va a obrar para bien. ¿Se fijan cómo es lo opuesto? ¿Cómo es lo contrario? La fe tiene la seguridad, la convicción, la aseguranza de no importa lo que pase en mi vida, sabemos que todas las cosas obran para bien, buenas y malas. Eso solamente se entiende cuando usted tiene fe. La carne no interpreta eso de esa manera. La carne dice, ahora vas a estar deprimido, ahora vas a estar desanimado, porque mira todo lo que está pasando en tu vida. Pero el justo no vive por sus sentimientos, el justo no vive por sus emociones, el justo vive por fe y dice, yo sé que todo va a obrar para bien. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no lo puedo explicar, no puedo ver más adelante cuál va a ser el final de todo esto, pero yo sé, porque la palabra de Dios me dice y tengo su promesa que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces la fe es donde nos ayuda en estas situaciones. La fe es lo que agrada a Dios y trae recompensa a mi vida. Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agrada la fe. Y sin fe usted no puede agradar a Dios. Y cuando usted cree en Dios, aunque no le puede ver, dice que usted va a recibir una recompensa. Usted va a recibir un galardón. ¿Cuántos han leído el capítulo 11 de Hebreos? Si no lo ha leído, léalo por favor. Cuando estamos hablando de la fe, esta es la sala de fama, la sala de la fe. This is the hall of faith. Aquí están los héroes de la fe, de la palabra de Dios. Y usted va a ver cómo dice ahí que por la fe alcanzaron buen testimonio Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, David, Samuel. Y ¿sabe lo que está ahí muy interesante del capítulo 11 de Hebreos? Que ahí también se nombran personajes como Rahab y Sansón. ¿Saben ustedes quién era Rahab? Rahab fue una ramera que ayudó a los espías cuando Josué estaba por conquistar a Jericó, ¿se acuerdan? Y la ramera los escondió en su casa para que no los encontraran. Y después le salvaron a ella su vida como recompensa de que ella les había ayudado. Pero era una ramera. Sin embargo, dice que ella está en la lista de los héroes de la fe. Y luego Sansón. ¿Cuántos saben la historia de Sansón? Sansón era un hombre que nació, ¿verdad?, en un hogar cristiano, por decir así, con padres que creían en Dios y todo el asunto, pero se desvió, se descarriló, se metió con las filisteas, vivió una vida inmoral, ¿verdad?, en fornicación, y por causa de todo eso termina ciego, termina cautivo por los enemigos, pero al final de todo, ¿verdad?, le pide a Dios fuerzas para una vez más derrotar a sus enemigos. Y ahí ya sabemos la historia. Pero alguien que vive la vida de Sansón dice: no, ese es un fracasado. Ese es un fracasado. Ese no se salvó, porque Rahab, una ramera, no. Pero ¿saben por qué Dios permitió y dice y le llama héroes a estas personas? ¿Saben por qué? Porque Dios nos quería enseñar algo a nosotros. Y Dios nos quiere enseñar de que Dios no está buscando gente perfecta. Lo que Dios está buscando es gente de fe. Gente que le crea. La fe agrada a Dios.
lo mejor algunas de las cosas que ellos hicieron no agradó a Dios, pero su fe sí le agradó a Dios, porque estuvieron dispuestos a creerle a Dios y se arrepintieron. Sin duda que cambiaron, pero fíjense cómo en la Biblia queda registrado como la ramera, Rahab la ramera, aunque ya había sido justificada, aunque ya estaba en la lista de los héroes de la fe. Sin embargo, Dios dejó ese título ahí nomás para recordarnos que no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál haya sido las faltas que tú cometiste, en el libro de Dios, si tú crees y por la fe, tú puedes agradar a Dios. La duda es pecado. Lo que agrada a Dios es la fe. La duda no agrada a Dios, más bien es pecado. Dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hebreos dice más, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Fe de corazón implica una buena confesión con mi boca. Romanos 10:9-10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, cuando tú tienes fe en tu corazón, esto implica que también va a haber una confesión de tu boca. Tú no puedes decir que tienes fe si no lo confiesas con tu boca. Tienes que declararlo, tienes que confesarlo. ¿Cuántos saben que hay poder en lo que tú dices? Oh, hay mucho poder. Y si lo haces con fe y lo hablas con fe y lo declaras con fe, lleva poder. Tiene poder para dar vida y también tiene poder para dar muertes y dudas. Si tú dudas, puede provocar muerte, pero si tú crees, puede producir vida. Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, fe de corazón implica una buena confesión con mi boca. Vamos a pasar enseguida aquí al siguiente, continuando con la fe. En Marcos 11:22-24, Jesús dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Acabamos de hablar de confesar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a recibir lo que necesitamos de parte de Dios? Vamos a pedir creyendo que lo recibimos. Dice, si tú hablas y no dudas, si no crees que será hecho lo que dices, a veces yo no estoy seguro si creemos lo que estamos diciendo. A veces hablamos más con nuestros sentimientos, ¿verdad?, que con fe. Estamos hablando de acuerdo a cómo nos sentimos. Estamos hablando de acuerdo a las circunstancias que están a nuestro alrededor. El Señor dice, no. Si le vas a hablar al monte, ¿qué representa el monte? ¿Qué representa el monte? Los problemas, ¿verdad? Los obstáculos, las dificultades. Si le vas a hablar al monte es para decirle, quítate. Quítate y échate en el mar. Y no dudes. No dudes. No seas como la viejita que tenía un monte así, por la ventana de su casa se veía un monte y dice, vamos a ver si es cierto lo que dice la Biblia. Y Señor, quita ese monte. Y todas las mañanas se levantaba a decir que sea removido ese monte. Y una mañana se levanta y dice, yo sabía que no se iba a morir.
Entonces, ¿qué dice que nunca estaba orando con fe? O sea, que es no estaba orando con fe. Ahora, ese monte, alguien dijo, ¿cómo muevo mi montaña? ¿Cómo puedo mover mi monte? Sí, con fe, pero ¿cómo? ¿Cómo se mueve un monte? Con fe, pero ¿cómo? Piedra por piedra. ¿Cómo se come un elefante? Pedacito por pedacito. Es que, miren, es que a veces nosotros nos sentimos abrumados por los problemas. Y sí son imposibles, humanamente hablando, sí son imposibles. Sí, no vas a poder moverlos en tu fuerza natural. Pero ¿sabes qué? Si tú oras y sigues orando y sigues pidiendo, aunque sea piedra por piedra y aunque sea día por día y poquito por poquito, ¿sabes qué? El Señor te va dando la victoria. Hay cosas que no se van a quitar. Ahí no muchos nos desanimamos porque dicen, no, pues que no, pues es que queremos a veces cosas instantáneas. Y hay cosas que el Señor va a probar nuestra fe para ver si tenemos suficiente fe para volverle a pedir el siguiente día. Dice que si todo lo que pidiereis orando, ¿estamos orando? ¿Estamos pidiendo? Porque el que pide recibe. Si no estás pidiendo, no vas a recibir. Y cuando pides, tienes que creer, dice que lo recibiréis. No ore usted a ver si, quizás sí, quizás no. Ore con fe, creyendo que usted va a recibir lo que está pidiendo. Jesús nos está diciendo entonces que cuando tú hablas, tienes que creer que Dios te está respaldando. Y luego especialmente cuando declaramos y confesamos la palabra de Dios, estamos hablando la palabra de Dios. Dios, hermanos, si algo Dios hace, Él respalda su palabra. Porque Dios es un Dios de palabra. Él no es hombre, dice, para que mienta. Dios nunca va a mentir. Su palabra se va a cumplir. Y cuando Él promete algo, Él es fiel a sus promesas. Entonces usted nunca dude de eso. Dios va a respaldar lo que usted hable en fe. Pero también el enemigo está escuchando todo lo que usted habla dudando. El enemigo no puede leer tus pensamientos. El enemigo solamente se puede agarrar de lo que tú dices. Escuche bien esto. El enemigo no tiene la capacidad de leer tus pensamientos, solamente Dios, porque Dios es omnisciente. Gloria a Dios. El diablo no puede leer tus pensamientos. El diablo solamente se agarra de las palabras que tú hablas. Entonces cuando tú dices no puedo, esto no se va a poder, ay, otra vez me siento derrotado, el diablo dice, sigue hablando así, porque te voy a torturar y te voy a dar más ideas para que sigas, te voy a tentar más para que sigas hablando como un derrotado, como un fracasado. Pero con usted declara la palabra de Dios y declara las promesas de Dios. Y usted dice, yo soy más que vencedor, yo soy un hijo de Dios, yo soy heredero de las promesas de Dios. En el nombre de Jesús yo voy a obtener lo que le estoy pidiendo. Señor, te doy gracias. El diablo dice, wow, por más mal que estén las cosas, sigue agradecido, sigue pidiendo con fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Fíjense todas las cosas que podemos conseguir por fe. Esto está tremendo. ¿Cuántas cosas se obtienen por fe? Número 1, la salvación se obtiene por fe. Esto es completamente por fe. No es por obras, es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Número 2, se recibe o se consigue la llenura y milagros. Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe. Esto viene por fe. Y luego la sanidad. ¿Cómo recibimos sanidad? La oración de fe, dice Santiago, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto se obtiene por fe. La oración de fe es la que sana al enfermo. Número 4. ¿Qué más conseguimos por fe? La capacidad para enfrentar retos. Hace poquito se estaba enseñando de los retos, ¿verdad? Amén. Que enfrentamos nosotros. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Por fe, con la fe. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la barca y Jesús viene caminando sobre las aguas? Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué lo hizo levantarse y salirse de la barca? Fe. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, tu fe te hizo salir de la barca. Tu fe te hizo enfrentar ese reto. Tu fe te hizo afrontar esas circunstancias humanamente imposibles. Pero cuando comenzaste a dudar, te comenzaste a hundir. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Saben lo que sucedió? Los vientos y todo eso no eran más que distracciones. El enemigo es muy astuto, y cuando tú estás caminando por fe y tú estás arriesgándote y atreviéndote a caminar por fe y a creerle a Dios, y estás aceptando los retos delante de ti, lo estás afrontando, el enemigo siempre va a causar distracciones. Los vientos, el mar va a rugir, se oye un ruido por allá y surge algo por acá, y él sabe lo que él quiere. Él quiere que nos pongamos nuestra vista en las distracciones, quiere que pongamos nuestra vista en los problemas. Cuando el Señor dice: mantén tu vista en mí. Si mantienes tu vista en mí y sigues caminando por fe hacia mí, no te vas a hundir. Pero el momento que dudamos es porque nos dejamos distraer por las cosas que están a nuestro alrededor, porque de hecho sí era algo fuerte lo que estaba sucediendo alrededor de él, pero el Señor ya le había dado su palabra de que podía caminar. Dijo: ven, camina. Y el Señor le dio esa capacidad. Entonces la fe, hermanos, la fe es lo que nos va a ayudar a enfrentar todos estos héroes de la fe. Leas, por favor, como tarea, lea el capítulo 11 de Hebreos, porque ahí dice todo lo que esta gente afrontó y confrontó en su vida. Le hizo frente, hermanos, a cosas que nosotros ni nos imaginamos, y todo fue por la fe. Amén. Número 5. ¿Qué más conseguimos por la fe? Superar problemas. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Estaba leyendo este pasaje y el Espíritu Santo me hizo ver y entender algo. Cuando se suben a la barca para cruzar al otro lado, en este caso de aquí, en este evento con Jesús, están aquí, dice: vamos a ir al otro lado del mar. Y fíjense qué interesante, cuando llegan al otro lado del mar, algo sucede. Ahí es donde el gadareno es liberado, ¿okay? Ahí sucede liberación. Acá Jesús está enseñando, los discípulos están con él, con las multitudes enseñando, pero ahora van a ir al otro lado y van a echar fuera demonios, y van a aprender a hacer otras cosas con Jesús.
Pero de aquí a allá tienen que cruzar el mar en el barco. Y se levanta la tormenta cuando van en esa transición. Cuando van del punto A a punto B, se levanta la tormenta. ¿Qué quiere decir? Miren, ustedes, a todos nosotros, el Señor nos está llevando de un lugar a otro lugar. ¿Cuántos saben y entienden que el Señor nos quiere llevar a hacer las obras que Él hizo? Amén. A ministrar con autoridad y con poder y con unción, ¿sí o no? ¿Lo creen? Claro que sí, por eso estamos aquí, ¿no? Porque creemos que Dios nos está llevando de aquí, nos quiere enseñar otras cosas, pero en el en la jornada hacia el destino donde el Señor nos lleva, va a haber tormentas. Va a haber tormentas. Y vamos a aún decir, y fíjense lo que dijeron los discípulos, que dicen: Señor, sálvanos que perecemos. En otra, creo que otro evangelista dice: ¿no te interesa que perecemos? ¿A poco no te preocupas? Tú estás muy quitado de la pena, durmiendo. Y nosotros nos estamos muriendo. Porque a veces vienen problemas que pensamos: ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios no? La fe. El Señor les estaba tratando de enseñar algo. Y le dijo: ¿por qué teméis? Porque ¿qué es lo que entra primero en nuestras vidas? El temor. Hombres de poca fe. Levantó el Señor, reprendió los vientos y el mar, y hubo paz. Los problemas se superan por la fe. Por la fe. Yo sé que estoy sonando bien redundante, pero es por la fe que el justo vive. Amén, amén. Es por la fe que el Hijo de Dios vive. Ya deje de estar caminando por lo que ve y por lo que siente. Comience a caminar y a vivir su vida por fe. Es otra dimensión completamente. Amén. Número 6, obtener respuesta de Dios. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza. Fe es tener confianza, que si le pedimos, Él nos oye. Pero tenemos que pedirle ¿cómo? Conforme a su voluntad. Si usted le pide a Dios conforme a su voluntad y conforme a su palabra, usted puede estar confiado de que el Señor va a escuchar su oración. Si usted le pide, como dice Santiago, no recibís porque no pedís, y cuando pedís mal. Pedís para vuestros propios gustos y deleites, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted pide para usted, y si usted nomás pide con deseos, ¿verdad?, egoístas, Dios dice: no, eso no te conviene. Es como cuando el niño le pide a su papá cosas que el papá sabe que no le conviene. Es decir, no. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que Dios siempre nos contesta? Pero no todo el tiempo es sí. Pero todo el tiempo nos contesta. Todo el tiempo contesta. A veces dice no, y a veces dice sí. Pero si usted quiere que Dios diga sí, pídale conforme a su voluntad. Y si usted le pide conforme a su voluntad, usted puede estar confiado de que el Señor se lo va a conceder. Número 7, prosperidad. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por fe. Si yo me encargo de los negocios de Dios, Él se va a encargar de mis negocios. Si yo busco su reino, Él va a traer la añadidura. Pero si yo ando buscando la añadidura primero, no, ese no es el orden correcto de las cosas. El Señor dice: tienes que buscar mi reino. ¿Por qué? Porque en mi reino tienes que vivir por fe, actuar por fe, tienes que operar en fe. El reino de Dios opera muy diferente al reino del hombre. El sistema de Dios opera muy diferente al sistema del hombre. El sistema de Dios es un sistema de fe. Hay que creerle a Dios. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia por fe, todo lo demás va a venir
por añadidura. ¿Cómo aumento o incremento mi fe? Porque en Lucas 17:5 los apóstoles dijeron: aumentanos la fe. Entonces es obvio que la fe puede incrementar. ¿Cómo se incrementa? ¿Cómo se aumenta? ¿Cómo se aumenta la fe? Número 1, escuchando la palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y fíjense algo muy interesante aquí. La palabra oír en griego es akouo, que significa comprender. O sea, entender algo por haberlo estudiado. Muchas veces pensamos que la fe viene nomás porque oyes. No es nomás porque oyes. Es porque entiendes lo que oyes. Y la única manera de entender es estudiar. Hay cosas que vamos nosotros aquí, fíjense, el Espíritu Santo nos va a abrir aquí el entendimiento y la mente. Vamos a decir: wow, se va a prender una lucecita, se va a prender el foco. Vamos a ver cosas que nunca habíamos visto antes. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted está estudiando la palabra, no nomás la está oyendo. Por eso es importante lo que estamos haciendo, porque si nomás se sientan a oírme a mí, una cosa es oír, otra cosa es estudiar. En el manuscrito original, entonces, cuando el apóstol Pablo escribió este versículo en griego, el artículo determinado la no acompaña a la palabra palabra. El texto original entonces sería así: la fe viene por comprender, y por comprender una palabra de Dios. Esto quiere decir que entender la palabra de Dios viene por estudiar la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando usted estudia y comprende, entiende la palabra de Dios, usted no solamente le agarra sabor a la palabra de Dios, pero su fe va a crecer, su fe va a aumentar, porque usted está entendiendo esto. Y la palabra tiene poder en nuestras vidas. ¿Cómo se incrementa la fe? Número 2, a través del ayuno y la oración. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, miren lo que pasó ahí con Jesús y los discípulos. En Mateo 17, 14 al 21, ¿se acuerdan que los discípulos trataron de echar fuera un demonio y no pudieron? Jesús les dijo a sus discípulos que el demonio del muchacho no había salido por la poca fe de ellos, y que a través de y no dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Pero no se estaba refiriendo al género del demonio, se estaba refiriendo a la duda y la incredulidad de ellos. Con esa fe que ustedes tienen, eso nunca va a suceder, muchachos. Ahí estaba diciendo. Es decir, tienen que, por eso, ¿cómo sabemos eso? Porque los acaba de exhortar o amonestar de que tenían poca fe. ¿Por qué no pudieron echarlo afuera? Dice: por la poca fe de ellos no había salido. Entonces dijo: este género no sale sino con ayuno. Entonces, al ayunar y orar, nos consagramos más a Dios, en cuya presencia la fe se desarrolla para ver los milagros suceder. ¿Cómo aumenta mi fe? A mí me encanta este pensamiento del grano de mostaza. En Lucas 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien predicar de esto y dice: todo lo que necesitas tener es fe así, mira, así chiquitita, como el grano de mostaza? Eso no es lo que Jesús estaba diciendo, porque los acaba de exhortar que tenían poca fe. Imagínense, los acaba de reprender por su poca fe. ¿Cómo es que si tengo poca fe voy a decirle a ese monte que se quite y se eche al mar? ¿Sabes qué no va a suceder? A ese sicómoro: desarráigate. Les acaba de reprender porque tenían poca fe.
Fíjese lo que Jesús dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Es decir, no la cantidad de fe, sino la calidad de la fe del grano de mostaza. En otras palabras, si tienes fe como el carácter del grano de mostaza. Bueno, ¿y qué tiene de chiste el grano de mostaza? Bueno, dice el Mateo 13:31 que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Fíjense qué interesante es esto. Es la semilla más pequeña. Cuando prediqué de esto, un hermano vino y me regaló una semilla de mostaza dentro de una ruedita así de plástico, así como transparente, y adentro estaba la semilla de mostaza. Hermanos, es una cosilla, es un puntito, parece un piojo, hasta más chiquito que un piojo. No que lo vemos muy seguido, ¿verdad? Pero ni queremos una pulga. Así chiquitito el puntito, así chiquitito. Dice que es el grano, la semilla más chica de todas, pero llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Llega a ser un árbol grande. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Aquí está el secreto. ¿Están listos? Porque dentro de la semilla de mostaza está todo el potencial para hacer algo grande. Y la semilla de mostaza sabe que aunque ahorita es pequeña, pero tiene el potencial y la capacidad por dentro. Su ADN, su naturaleza es de ser grande, aunque ahorita es chiquita. Usted nunca se vea como está, véase como puede llegar a ser. Cuando usted le va a creer a Dios por algo y usted va a ejercitar su fe, hay que creerle a Dios, hay que tener fe y no se esté viendo por el tamaño ahorita. Entonces, dice, la forma de creer de un grano de mostaza, el cual no se cree la semilla más pequeña. O sea, la gente lo ve que es la semilla, pero no se siente ni se cree, sino que se ve como la mayor de las hortalizas que va a llegar a ser, porque entiende cuál es su naturaleza y cuál es su carácter. Lo tiene en ese puntito chiquitito. Por dentro está el ADN de ser uno de los árboles más grandes y de las más grandes hortalizas. Y dice el Señor, si tenemos esa clase de fe, wow, porque nosotros queremos ver las cosas instantáneas y crecer grandes inmediatamente, y si no lo vemos grande, no creemos. El Señor dice, no, cree, ten fe como el grano de mostaza. Lo que ves ahora chiquito, ten fe que esto no se va a quedar chiquito. Ten fe que esto no todo el tiempo va a ser así, porque dentro de cada uno de nosotros hay un destino y hay algo grande que Dios ha depositado. Amén. Amén. Entonces, la fe no es nomás una teoría. La fe es una práctica en la vida, y también es un estilo de vida. Y el Señor nos quiere enseñar aquí en esta iglesia a hablar diferente, a pensar diferente, a enfrentar los problemas diferentes, a enfrentar los retos diferentes. Ya dejemos todo negativismo, dejemos toda incredulidad, dejemos toda duda. El Señor me sigue sorprendiendo cada rato a mí, y me siento, Señor, perdóname, y le estoy pidiendo, perdóname, Señor, perdóname, porque a veces no te creo como debo, pero tú te sigues manifestando y tú te sigues glorificando y tú te sigues revelando y tú nos sigues demostrando que estás con nosotros y que no nos vas a fallar y que nos estás respaldando.
Pero muchas veces en nuestra humanidad queremos recaer otra vez, ¿verdad? En esa comodidad de decir, ay, pobrecito de mí, y hacernos la víctima. Pero nosotros tenemos que caminar en fe y creerle al Señor y declarar y confesar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Hay alguna pregunta sobre la fe? Stop it for a second.